Bienvenidos al noticiero semanal de actualidad internacional en Al24 News. Señoras y señores, enseguida los titulares. Varias formaciones políticas en España expresan su desacuerdo profundo con el gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra aislado. Los lazos económicos entre España y Argelia se fragilizan después de las acciones diplomáticas de Madrid. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue recibido por el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, donde discutieron sobre el conflicto en Ucrania. Hola de nuevo. Tras su giro sobre el conflicto en el Sáhara Occidental, el gobierno de Pedro Sánchez multiplica las torpezas diplomáticas, mientras que el país ibérico conoce lo que varios califican de crisis política. Madrid concluye una alianza peligrosa con Rabat e inicia una crisis diplomática con Argel en un contexto geopolítico muy sensible en el continente europeo. Más con Sofian Barudi. En particular, a los colectivos. El jefe del gobierno español no deja de abrir ciclos de crisis profundos. El PSOE, viejo partido de poder, parece sufrir los malos del aislamiento político. Distintas organizaciones políticas han expresado su desacuerdo con las orientaciones conducidas por el gobierno español actual. El Parlamento Vasco se ha claramente desmarcado del giro de Sánchez sobre el conflicto en el Sáhara Occidental. El órgano legislativo regional subraya su apoyo a la lucha del pueblo saharaui y afirma su compromiso con el derecho legítimo a la autodeterminación. Por otro lado, un escándalo de espionaje empaña al gobierno Sánchez, acusado de haber utilizado la tecnología Pegasus contra militantes y líderes independentistas catalanes. Entonces, entre el poder central, acusado de represión, y Barcelona, la confianza parece completamente rompida. Por recuerdo, el Estado español está regido por un sistema parlamentario bipartidista, dominado por el PSOE y el PP, desde más de 3 décadas. Muchos asuntos de corrupción han animado la vida institucional del país ibérico, implicando en ambos hechos de carencia de transparencia a altos funcionarios como a representantes de la vieja monarquía. Varias organizaciones de oposición explican que el fenómeno de corrupción endémica pone en peligro a la joven democracia española, que sufre todavía el peso del franquismo. Los últimos pasos del Ejecutivo Sánchez, estrechando su cooperación con el Reino de Marruecos, luego de una ruptura violenta, testigo de una debilidad cierta de la parte española, como lo ha subrayado su antiguo jefe del gobierno. El reinicio de la alianza colonial, tejida contra los pueblos de la región, y la crisis diplomática abierta con Argel, están sin duda indicios claros de la inestabilidad que ya marca las orillas del Mediterráneo occidental. Mientras que el viejo continente sigue siendo bajo los fuegos del conflicto de alta intensidad en curso ya en su lado oriental. Para desarrollar más el tema está con nosotros el señor Borja Salvador Paz, politólogo y profesor de Historia y Economía. Hola señor Borja, bienvenido con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Gracias a usted. Señor Borja, primero, ¿cómo interpreta usted el giro sorprendente de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara Occidental, que algunos califican como traición histórica? Bien, lo interpreto de una manera ya clásica en este asunto en España. La interpretación es la siguiente. Esta acción de Pedro Sánchez es un ejemplo más, es una prueba más de cómo el Estado español está totalmente plegado a los intereses de potencias extranjeras y en este caso en concreto del Reino de Marruecos. Y esto no es nuevo, esto viene de hace por lo menos 50 años y vuelvo a decir, la interpretación es muy clara. España es un vasallo servil del rey de Marruecos y aquí se hace lo que diga el rey y la verdad que además, o al menos la mayoría de veces, sin ningún tipo de contrapartida. Hay gente que lo cataloga como una traición histórica. Bien, lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez es una traición por dos razones, básicamente.
Primero es una traición a nivel legal, es decir, esta acción de Pedro Sánchez y de su gobierno va en contra de la legalidad internacional, va en contra de las directrices de Naciones Unidas en los últimos 40 años al respecto del Sáhara, y luego efectivamente es una traición histórica en un sentido moral, porque hay que recordar, y esto incluso muchos españoles no lo saben, que España sigue siendo la potencia colonizadora desde el siglo XIX. En 1864 España invade el Sáhara, al pueblo saharaui, y lo mantiene en un sistema de opresión para luego, en 1975, regalárselo al Reino de Marruecos, regalárselo a Hassan II. Y eso, de ahí viene la traición histórica. Hemos invadido como españoles un país, no lo hemos descolonizado y los hemos abandonado a su suerte, lo que nos convierte en cómplices de la opresión que sufren a manos de Marruecos. Así que es una doble traición. Entiendo. Dime, al cambiar de posición, el gobierno español quiso cerrar una crisis con Marruecos, pero ha abierto otra con Argelia. ¿Qué puede hacer España para solucionar eso? Mira, lo que tiene que saber la gente de Argelia, que nos está viendo ahora en este programa, es que en España tenemos un presidente que toda acción política que hace, se cree él que es la mejor estrategia jamás inventada, cuando realmente es lo contrario. Él realmente cree que todo acto que hace en política es el mejor acto posible, pero ya digo, la realidad es muy distinta y es siempre lo contrario. El posicionamiento de Pedro Sánchez y de su gobierno hace un mes era el siguiente: vamos a aceptar la ocupación, la invasión de Marruecos en el Sáhara, para que así Marruecos públicamente diga que respeta la soberanía de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, y además Argelia no va a decir nada ante esto. Ha pasado todo lo contrario. Es decir, España ha reconocido la invasión, ha legitimado la ocupación del Sáhara por parte del Reino de Marruecos. Argelia, por supuesto, como es un país potente que tiene muy claro sus intereses y su soberanía, pues ha dado la voz de alarma, se ha quejado, efectivamente, y por contra, además, Marruecos en ningún momento ha dicho públicamente que renuncia a Ceuta, Melilla o las Islas Canarias. De hecho, hoy en las noticias se decía que había problemas en estas primeras reuniones entre Marruecos y España a la hora de abrir la frontera. Es decir, ni lo más esencial del supuesto pacto que había hecho Pedro Sánchez con Marruecos, que es abrir los pasos fronterizos, ni siquiera eso Marruecos lo está cumpliendo, mucho menos el dejar de reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla. Es decir, Pedro Sánchez o el Estado español en general ha vendido nuevamente al Sáhara sin ninguna contraprestación, porque efectivamente Marruecos no va a cumplir nada de lo que en todo caso le haya podido prometer en secreto el rey Mohamed VI. ¿Y esto cómo se solucionaría? Yo hace poco me hice viral en Argelia, en el Sáhara, en Mauritania, por un vídeo en el que yo decía cuál creía que era la solución. Lo decía en el programa en el que yo participo, Opina Joven, de Madrid, y la solución pasa por lo siguiente. Primero de todo, España no puede generar ninguna solución con el sistema político actual. España es un sistema político donde mandan corruptos, ladrones y caciques. Para que esto cambiara, el primer paso es hacer de España una democracia para el pueblo de verdad, una democracia de trabajadores. Y el primer paso, entonces, es expulsar a la embajadora marroquí que hay en Madrid y romper públicamente relaciones con Marruecos. Y a partir de ahí, triplicar las relaciones con Argelia, con Mauritania y, por supuesto, con la República Saharaui. Y crear desde cero, armar hasta los dientes, lo dije hace un tiempo, al Frente Polisario. Esa es la principal solución. Todo el armamento, toda la logística que se está enviando a Ucrania, hay que enviarla a la República Saharaui y al Frente Polisario. Hemos visto todos el video que se ha puesto viral, como dices. Parece que España está perdiendo a nivel internacional, pero también está viviendo momentos difíciles a nivel interno. La situación política en España está muy tensa encima de la crisis con Argelia, que podría perjudicar el suministro de España en gas. El gobierno español se enfrenta a varios problemas internos relacionados, entre otras cosas, a casos de espionaje. ¿Qué nos puede decir sobre esta crisis interna a España? Bien, lo que la gente tiene que saber es que si ha saltado a la sorpresa
digamos, sobre el espionaje a líderes independentistas es por el hecho de que ese espionaje se ha hecho a líderes políticos. Los cuerpos policiales en España llevan mucho tiempo espiando a toda la disidencia política. Pero claro, eso no vende porque a fin de cuentas esto se ha estado haciendo pues a gente, digamos, anónima, a gente de la calle. Ahora esto es noticia porque, como digo, se está haciendo o se ha hecho a líderes independentistas, es decir, a gente de la alta política. Y esto lo único que va a hacer es, bueno, hacer que la política o los pactos políticos vayan aún más lentos de lo que ya van en España. Desde luego, que esto salga a la luz, que el gobierno central espíe a sus rivales políticos, desde luego no ayuda y hace que efectivamente la crisis política, institucional y social que hay en España sea más grave. Vale, muchísimas gracias por tus respuestas, señor Borja Salvador Paz. Estabas en directo con nosotros desde España. Muchísimas gracias. Gracias. Como lo decíamos, adentro de la escena política española, el gobierno está enfrentando a críticas muy duras. Se dice que está apoyando a crímenes de Estado. Escuchamos a Pablo Gómez, Pepiña, portavoz del grupo parlamentario Más Madrid. España alineada con las tesis expansionistas de un tirano que ejerce el terrorismo de Estado contra el pueblo saharaui. Señorías, estas son las imágenes del plan de autonomía marroquí que ha apoyado Pedro Sánchez, la opción más seria, más realista y creíble. 7 mujeres saharauis golpeadas, ensangrentadas y vejadas por las fuerzas paramilitares marroquíes en la ciudad ocupada de Bujador hace apenas unos días. Su delito muy sencillo, pedir el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas e intentar visitar a la activista Sultana Jaya, que lleva más de 500 días encerrada en su domicilio sin sentencia judicial. El tema del gas entre España y Argelia es uno de los pilares de las relaciones económicas entre los dos países. El gobierno de Pedro Sánchez, a través de sus acciones, ha debilitado los lazos que unen a los dos países, multiplicando las provocaciones estériles. Más informaciones con Gertien Batash. El suministro de gas desde España hacia Marruecos, pasando por el gasoducto Magreb-Europa, cristaliza el peligroso giro diplomático iniciado por Madrid con respecto a sus relaciones con Argel. Después de su media vuelta política sobre la cuestión del Sáhara Occidental, el gobierno de Pedro Sánchez está de nuevo jugando con fuego en cuanto a la energía entre los dos países. Un correo electrónico enviado por parte de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, informaba al Ministerio de Energía y Minas argelino que su país estaba listo a empezar el suministro de gas en beneficio de Marruecos, utilizando en flujo inverso el gasoducto Magreb-Europa GME, la infraestructura energética que conecta a España y Argelia, pasando por Marruecos, cuyo grifo había sido cortado después de la rescisión del contrato a fines de octubre de 2021 a causa de las prácticas hostiles de Rabat hacia Argel. La iniciativa del gobierno español se percibió como una nueva provocación, ya que España no había precisado los orígenes del gas que se exportaría hacia Marruecos en el principio. El miércoles pasado, Argelia advirtió a España que cualquier desvío del gas exportado, cuyo destino no sea otro que el previsto en el contrato de suministro, supondrá el incumplimiento del mismo, según un comunicado oficial del Ministerio de Energía y Minas. Como reacción a la posición argelina, Teresa Ribera ha declarado que el compromiso con Argelia es que ni una sola molécula del gas que llegue a Marruecos puede imputarse a gas procedente de Argelia y que el acuerdo entre Rabat y Madrid estipula que sea Marruecos quien contrata el gas natural licuado en el volumen por ese tubo, en sentido inverso norte-sur, y que sea transparente y público el origen de ese gas y el sitio donde se desembarca para que estén seguros de que el volumen, la procedencia y el destino cumple con ese compromiso con Argelia. Pero, aún más, la ministra ha declarado el viernes pasado, en respuesta a preguntas de nuestra redacción, que Marruecos ha pedido apoyo a España para garantizar su seguridad energética
sobre la base de relaciones comerciales y que su país ha respondido positivamente a su petición. Argelia sigue siendo el principal proveedor de gas a España, una energía fundamental en un momento en que la crisis entre Rusia y Ucrania ha provocado un choque energético que ha disparado la inflación. En una entrevista en Buenos Días Madrid, el exministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, dijo que la diplomacia del gobierno Sánchez ha batido un récord histórico, enfadar al mismo tiempo, en un periodo de tiempo muy corto, ambos al frente Polisario y a Argelia. El gigante energético ruso Gazprom cortó el suministro a Bulgaria y a Polonia este miércoles, luego de que estos dos países rechazaron pagar el gas en rublos. Es la respuesta más dura de Rusia a las sanciones del Occidente por la crisis de Ucrania. Gazprom dice que no ha recibido pagos de Polonia o Bulgaria desde el 1 de abril y detuvo el entrego a partir del miércoles. Los líderes europeos calificaron el anuncio de Rusia como un chantaje y elogiaron a la solidaridad de la Unión Europea ante la intervención de los países vecinos. En una visita a Chile el jueves, el alto representante de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destacó la unidad del bloque occidental frente a Rusia. Dijo que Moscú no se le pagará el gas en rublos y que más medidas punitivas serán realizadas. Borrell agregó que Europa tiene capacidad para sustituir el gas de Rusia luego del corte del combustible realizado por Gazprom en Polonia y en Bulgaria. De otras fuentes, que tenemos capacidad para rebombear los suministros de gas y distribuirlos entre nosotros, porque no solamente un tránsito unidireccional, una vez dentro de la Unión Europea el gas puede circular de un país a otro. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue recibido por el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, donde discutieron sobre el conflicto en Ucrania y especialmente sobre la crisis humanitaria en Mariupol. Luego, Antonio Guterres llegó a Ucrania el miércoles, donde visitó a las ciudades de Bucha e Irpin. Durante su visita, el secretario de Estado calificó la guerra absurda. Más detalles con Nabil Hazini. En un encuentro cara a cara entre el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente ruso Vladimir Putin, el jefe de la Federación Rusa, sentando en su mesa larga frente a su invitado, explicó que las conversaciones con Kiev se había descarriado por las denuncias de atrocidades cometidas por Rusia en la ciudad de Bucha. El presidente ruso aseguró que continuarán las negociaciones entre Kiev y Moscú. A pesar de que la operación militar está en curso todavía, esperamos que podamos llegar a acuerdos en la vía diplomática. Negociamos, no rechazamos las negociaciones. Debajo de este taller bombardeado, cientos de civiles están atrapados en una de las peores crisis humanitarias en un conflicto de más de 2 meses en Ucrania. Pero en este día de diplomacia sobre Ucrania, Antonio Guterres recibió un acuerdo de principio para la evacuación de los civiles atrapados en el polígono industrial de Azovstal en Mariupol. Después de Rusia, el secretario general de la ONU viajó a Ucrania. El jefe de las Naciones Unidas fue a Bucha, Irpin y luego a Borodianka. Ahí afirmó que la guerra es un absurdo en el siglo XXI. Cuando veo esos edificios destruidos, debo decir lo que siento. Me imaginé a mi familia en una de esas casas que ahora está destruida. Veo a mis nietas huyendo del pánico, parte de la familia acaba muerta. Entonces, la guerra es un absurdo en el siglo XXI. La guerra es mala y cuando uno ve estas situaciones, nuestro corazón, por supuesto, se queda con las víctimas. En medio de su visita a Ucrania, bombardeos golpean la capital del país. Mientras tanto, desde Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste a sus aliados en la necesidad de dotar a su país de más armas con las que, recuerda, el conflicto duraría muchos menos. En Colombia, los manifestantes se enfrentaron con la policía en varias ciudades colombianas el jueves, cuando cientos de manifestantes marcaron el primer aniversario
de un levantamiento masivo contra el presidente conservador saliente Iván Duque. La policía antidisturbios de Colombia utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Bogotá. Los manifestantes, por otro lado, arrojaron piedras y cócteles Molotov a la policía y construyeron barricadas frente a una universidad. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció este lunes la exclusión de su país de la 9ª Cumbre de las Américas. El jefe de la diplomacia cubana aseguró tener pruebas de que Washington ejerce actualmente una presión extrema sobre numerosos gobiernos de la región que se oponen a esa exclusión. Debo denunciar que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido excluir a la República de Cuba de los preparativos de la 9ª Cumbre de las Américas que se producirá en Los Ángeles del 8 al 10 de junio. La exclusión de Cuba que se avisora constituiría un grave retroceso histórico en relación con las dos cumbres anteriores, en las que Cuba participó en pie de igualdad. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunció por televisión un estado de emergencia y también el despliegue de miles de fuerzas de seguridad en 3 de las 24 provincias del país. El operativo consistiría en desplegar hasta 4.000 policías y 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas para hacer frente a las violencias generadas por el narcotráfico y los crímenes organizados, que los últimos meses han provocado cientos de delitos y masacres carcelarias. En Palestina, a pesar de la persecución y el sufrimiento de los palestinos en la tierra sagrada del Quds, las costumbres, tanto en Naplusa como en la Ciudad Vieja y Gaza, siguen siendo las mismas desde siglos, celebrando el sagrado día de la Eid frente a las injustas ocupaciones con el objetivo de apoderarse de la identidad palestina. Así fue el ambiente para los palestinos en todas las ciudades de Palestina ocupada en los últimos días antes de Eid al-Fitr. Con esto se acaba nuestro noticiero, pero antes de acabarlo regresamos con los titulares de nuevo. Varias formaciones políticas en España expresan su desacuerdo profundo con el gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra aislado. Los lazos económicos entre España y Argelia se fragilizan después de las acciones diplomáticas de Madrid. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue recibido por el presidente Vladimir Putin en Moscú, donde discutieron sobre el conflicto en Ucrania. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal Argelino Internacional. Nos vemos la próxima semana. Saha Aidkum a todas y a todos. Hasta pronto.